usaban guerras, invasiones, se sitiaba una ciudad, se vencían las murallas, se traían personas de otros países, se llevaban, se sacaban personas de ese lugar y se llevaban a otro lugar. Esos eran los métodos tradicionales para poner en práctica y el poder establecer un imperio y establecer el poder en un lugar. ¿Qué otras cosas sucedían cuando un imperio se apoderaba de una nación? ¿Qué otras cosas sucedían? ¿Alguien me pudiera decir de factores que cambiaban en ese lugar cuando llegaba un nuevo poder político? Pero la cultura también es influenciada, por ejemplo, la música, el idioma, se en palabras de ese imperio. Esos son aspectos culturales también, podríamos. Y en la Biblia, en los tiempos de Jesús, ¿existía algún imperio? Hablamos del imperio romano. Ajá. ¿Cuál fue? Ajá. ¿Y cuál fue el idioma que los romanos impusieron? El latín. El griego. Y el latín. Que los romanos asimilaron la cultura griega. Sí. Eso es un fenómeno muy particular. Es la primera vez donde el que invade, en vez de imponer su idioma, lo que hizo fue que absorbió el idioma de la otra nación. Lo que pasa es que el griego era más universal el idioma que el latín. Exactamente. Entonces, el griego era considerado el idioma, era como el inglés, vamos a decir, de ahora. Sí. Y ellos, por la riqueza, por la cultura, decidieron asimilar toda esa riqueza intelectual griega, y entonces el idioma griego se estableció como la lengua común, por así decirlo. Así que lo que trato de decir que no estamos hablando de una cosa que nos la estamos imaginando, no estamos hablando aquí de conspiraciones imaginarias, de sucesos fantasiosos, como que nos lo estamos inventando o estamos creando una película, sino que estamos hablando de historia. Y algunas veces, como decía Joselito la semana pasada, cuando desconocemos la historia, entonces terminamos repitiendo la historia sin darnos cuenta. Y por eso que necesitamos ver hacia atrás y darnos cuenta de la realidad de cómo las naciones, las naciones poderosas se hacen poderosas. O sea, cómo las naciones poderosas se han hecho ricas y cómo han logrado establecer imperios en diferentes partes del mundo y cuáles son los métodos. Entonces, a la verdad, no creo, tal vez lo hay, que podamos conseguir un manual para saber cómo se establece un imperio. De hecho, sí hay manuales para gobernar a los países y debe haber hecho algún manual por ahí que no esté, por así decirlo, al alcance de todo. Pero los reales... No, ¿sí? No hay manual, pero hay doctrina. Exactamente. Por ejemplo, América para los americanos. Una doctrina Monroe. Ese es el mejor ejemplo de lo que es el imperialismo moderno. La doctrina Monroe fue América para los americanos. Y eso significa que toda Latinoamérica y todos los recursos de Latinoamérica, ¿a quién le deben? ¿Quiénes son los que tienen que aprovechar?
Estados Unidos, que nadie venga a embromar para acá. Los europeos gobernaron por allá y ya levantaron su imperio. Ahora América para los americanos. Ahora, los que no entienden o no lo conocen esto, no entienden cómo el poder de una colonia o de quien viene a colonizar influye en un país. La última vez hablamos de cómo ellos antes lo hacían, haciendo colonias de poblamiento, colonias de explotación, después protectorados, después concesiones. Pero en los tiempos modernos han ido cambiando los métodos de colonización. Y un ejemplo de eso es el caso de Puerto Rico. ¿Ustedes saben cuál es la situación política de los puertorriqueños? ¿Son qué? ¿Alguien conoce cuáles son los derechos políticos de los puertorriqueños? ¿Ellos son qué de Estados Unidos? ¿Alguien sabe algo acerca de Puerto Rico? Bueno, yo puedo decir si alguien lo dice. ¿Alguien, ajá, hay alguien más que tenga información? Porque hemos hablado Rubén, yo, Joselito, ¿alguien sabe algo de Puerto Rico y Claro. Estados Unidos? ¿Qué saben de Puerto Rico? Son dependientes de Estados Unidos, ¿no? Perdón, repite otra vez. No solamente eso, usted puede poner ahí a Hawái y Alaska también, que están en condiciones similares. ¿Qué es lo que son de Estados Unidos? Una colonia libre asociado. Dependientes. Ellos son libre asociados, pero ellos no pueden, ellos no tienen presidente. Sino ellos votan por el presidente de los Estados Unidos, pero en sí ellos no tienen presidente en Estados Unidos. Ellos lo que tienen un gobernador, pero no votan por el presidente en sí. Votan por el presidente de los Estados Unidos, pero en realidad ellos no son un estado de los Estados Unidos. Ellos no son ni un estado, ni son asociados, son una colonia. Ellos tienen un eufemismo, pero ellos no pueden hacer nada. Ellos no pueden dar ni siquiera una visa a una. Todo está regido por lo que dice Estados Unidos. Ellos tienen tengo entendido que ellos no votan solamente por el gobernador, pero no pueden votar por el presidente No, de Estados Unidos. exactamente. Ellos no pueden votar por el presidente de Estados Unidos. Tampoco. Los puertorriqueños, para que son cosas que nosotros muchas veces los dominicanos lo ignoramos. Y vemos a los puertorriqueños, bueno, tienen visa americana, son americanos, ¿verdad que sí? Eso es lo que entendemos. Pero en realidad no es así. Los puertorriqueños están dentro de la categoría de súbditos. Esa es la categoría en la que ellos pusieron a los puertorriqueños y buscaron un eufemismo, una palabra bonita, y le pusieron nacionales. Pero eso simplemente fue un eufemismo del súbdito. Legalmente hablando, los puertorriqueños son súbditos de Estados Unidos. ¿Y qué significa que son súbditos? Bueno, que pueden pagar impuestos, ellos tienen supuestamente la protección de Estados Unidos y ellos se deben a Estados Unidos, pero ellos no son americanos, no son un estado americano, ellos no tienen los derechos de los americanos y ellos no tienen derecho a tener presidente tampoco, ni a votar por el presidente de Estados Unidos. Así que el caso del puertorriqueño es muy penoso, porque básicamente lo que ellos están ahí es para servir a los intereses de los americanos. Si hay que mandar a la guerra a un grupo hay que ir para la guerra, entonces para ahí sí ellos son buenos para eso. Ahí ellos sí deben ir a la guerra, ellos sí deben ir a morir. A Corea fueron muchísimos puertorriqueños, a Vietnam. O sea, los puertorriqueños van a la guerra, pero ellos no son americanos, ni tienen los derechos de los americanos.
un escándalo, creo que fue en los años, ahora no recuerdo la fecha, se montó en un barco y cogió para Estados Unidos. Y eso hubo que hacer un juicio porque no querían recibirla. Entonces, ¿cómo la vamos a recibir? ¿Como extranjera o como ciudadana o como qué? Y hubo que ir hasta la Corte Suprema para determinar qué era. Y al final lo que determinaron que era eso, una súbdita, y que le podían dejar entrar, pero no como ciudadana. Estoy hablando acerca de esto, que entendamos que el imperialismo, el colonialismo y estas cosas no están tan lejos de nosotros como nosotros pensamos. Y que nosotros tampoco somos tan libres como pensamos que somos, sino que las fuerzas externas tienen un control, estos imperios tienen un control sobre nuestro país. ¿Alguien sabe por ejemplo, de Cuba? Parte de Cuba no le pertenece a los cubanos. ¿Alguien sabe? Guantánamo. Guantánamo, Estados ¿Quién gobierna Guantánamo? Unidos. Estados Unidos. Usted diría, pero bueno, ¿cómo así? Sí, ellos se apropiaron de Guantánamo y eso es, por así decirlo, tierra americana en Cuba. Y de la República Dominicana, ¿hay algún pedazo que sea controlado por los americanos? ¿Hay algún pedazo? Nadie tiene una idea. De un pedazo, bueno, donde ellos tienen en Cotuí, tienen las minas, ellos controlan todo ese territorio, pero así oficialmente en la embajada. Es lo que, y una vez yo supe en la historia que le íbamos a entregar a Samaná, a la bahía de Samaná. Se la íbamos a entregar a los norteamericanos, inclusive a un senador norteamericano que nos protegió, dijo que no debían entregársela, es decir, que también le íbamos a entregar a Samaná. ¿Quién es el dueño del Central Romana? Exactamente, de Central Romana. ¿Y ustedes saben de qué tamaño es la tierra que abarca el Central Romana? ¿Ustedes tienen idea de qué tamaño, qué tanta tierra es? Pero el dueño es venezolano. El Central Romana es una empresa que tiene en el país desde los tiempos. Bueno, yo tengo más o menos una familiaridad con el Central Romana porque mi papá trabajó en el Central Romana y trabajó como guardaespaldas del presidente del Central Romana. Y el administrador, los jugadores habían sido cubanos por Estados Unidos, traídos de Cuba para ser los administradores del Central Romana. ¿Qué sucede? Que el problema es en que cuando al este, ustedes saben que el este tiene como que atendó la venta para allá. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Que el dólar que rige y no se enteraron de que hace como 2 años Estados Unidos decidió que el aeropuerto, me parece que era el de Punta Cana, ellos lo iban a declarar como un aeropuerto doméstico de Estados Unidos y que la seguridad iba a regirse como se rige un aeropuerto de Estados Unidos. O sea, no iba para los americanos viajar a ese aeropuerto, iba a ser como hacer un viaje doméstico para ellos. Ustedes no llegaron a ver eso por las noticias. El periódico sí salió. Y lo que implica
Ahora, en relación a eso que tú estás diciendo, no era como un vuelo doméstico, sino que el que se chequeaba aquí se exoneraba de chequearse allá. Exactamente. Pero eso era un acuerdo, pero eso está en el Tribunal Constitucional objetando eso. Claro, porque Todavía no se está aplicando. eso él tiene más significado y por eso que tiene que objetarse, porque eso tiene otra lectura. Eso tiene otra lectura. Eso se ha usado en otros países también. Perdón, para aportar algo más. Mira, nosotros como nación, es mi concepto político y esto, nosotros creemos que somos independientes y breve. Las potencias, en este caso Estados Unidos, que es la que nos rige a nosotros como un imperio, nosotros estamos en una posición para ellos más cómoda que Puerto Rico, porque por lo menos a los puertorriqueños, dicen, no votan, pero ellos lo mantienen con el welfare, con ayuda, con esto, le dan dinero. Pero aquí nos dominan, nos sacan los recursos más importantes y, sin compromiso. Exacto, y no tienen compromiso. Y entonces ni tenemos que ir para allá. Inclusive es algo que si analizamos la historia con la misma dictadura de Trujillo, Trujillo era nacionalista, había que reconocerle que Trujillo era nacionalista. Y en un tiempo, aunque él tomó esto como una finca de él, cuando ya no le convenía los intereses norteamericanos y querían cambiar los sistemas, como lo hicieron en muchos países latinoamericanos, entonces ellos decidieron eliminarlo. Ellos lo anunciaban, o te va del país o lo eliminaban. Y él decidió quedarse, ¿verdad? Y él fue eliminado. Es decir, nada impide cuando ya hay una política establecida del imperio, es muy fuerte, tuviste contra una política establecida por el imperio. Así es. Entonces, pero, dejando esto... un aporte. Lo que pasó con Trujillo, hermano, fue que al triunfar la Revolución Cubana, le cambió las aguas al pez, le cambiaron. Entonces, Estados Unidos cambió su política hacia América Latina y el Caribe, porque no podía combatir a Fidel Castro teniendo a Trujillo aquí. Entonces, ahí fue que le cambió, como dijo alguien una vez, le cambió el agua. Entonces, vino esa oposición a Trujillo, política no le convenía, porque ellos fueron los que lo pusieron a él ahí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es importante saberlo, de que la influencia externa no se ha ido. Y hablábamos de que hoy día hay otro tipo de imperio, pero este imperio es un poco más ambicioso que estos imperios. Este imperio es, por así decirlo, un intento de un imperio de los imperios. Es como tratar de tomar terreno a nivel global y poder influenciar sobre todas las naciones al mismo tiempo. ¿Y quién tiene suficiente dinero para hacer algo así? De eso es que ustedes tenemos que estar bien claros. Todas las naciones tienen algo en común. Y es que necesitan un sistema económico a través de la banca. Y la banca mundial es la que maneja los recursos mundiales. ¿Y quiénes están detrás de la banca mundial? Bueno, gente que tiene dinero de verdad, o sea, no poco dinero. Este es el resultado de muchos años de invasiones, de negocios fraudulentos, de monopolio. Hay personas que han logrado acumular riquezas que no se puede calcular. Y estas personas, como cuando usted hace una fiesta, el que paga la fiesta es el que dice lo que se va a hacer en la fiesta. Cuando usted era muchachito, usted va a una fiesta de un muchachito, de los niños, y si dicen hay que ponerse gorrito, todo el mundo tiene que ponerse el gorrito, porque el que está pagando la fiesta dijo que es hora de ponerse el gorrito. Asimismo, el que tiene el dinero es el que decide qué se va a hacer. Y ellos han decidido que van a implementar lo que ellos le llaman pues un nuevo orden mundial y han desarrollado una agenda mundial
para afectar y para controlar y para establecer el imperio. Este imperio. Ahora, ¿cómo se hace? La película, no sé quiénes vieron la película, quiénes tuvieron chance de ver la película en 1984. ¿Alguien más tuvo chance de verla? Yo la vi. Ah, tú la viste, Enrique. ¿Alguien Sí. más? ¿Alguien más tuvo chance de verla? Yo vi a mi hermano también. Ah, excelente, excelente. Bueno, yo contaba que ustedes la hayan visto para poder entender de qué vamos a hablar, porque esta película está basada en un libro. Y este libro es uno, por así decirlo, de los libros populares. Es uno de los libros más conocidos a nivel mundial que trata precisamente sobre el tema de cómo se establece un imperio. Y está basado en la experiencia de un británico llamado George Orwell, que tuvo que vivir diferentes situaciones en diferentes países. Él tuvo que enfrentar, en primer lugar, él como joven, tuvo que trabajar defendiendo la corona británica. Y él estaba familiarizado con las manipulaciones que tenía la corona británica y él a ser parte de ese engranaje para convencer a la gente para que obedeciera a la corona británica. Pero también tuve que vivir en los tiempos de Stanley, cuando se estableció en la Unión Soviética la dictadura de Stanley, también él tuvo que vivir eso. Pero también tuvo que participar en las guerras, en algunas guerras, la guerra española también tuvo que participar y con Italia, y entonces y estuvo incluso en campos de concentración. ¿Qué pasa? Que este señor escribe una novela tratando de, en esa novela, expresar toda su experiencia de cómo los imperios inician. Y como él vivió el establecimiento del imperio de Stanley, y él ayudó en el tema del control del imperio británico, él escribe esta novela y le pone como título 1984, que para él eso era como hablar del 2084, porque fue una novela escrita, la película que yo le mandé era una película hecha en el 1952, imagínense. Esa película, así que estamos hablando de que todo fue a principio de siglo. En esa película él presenta, y se la voy a dejar de tarea para que la vean, él dice que hay 4 cosas, 4 pasos para el establecimiento de un imperio. En este caso, el nuevo orden mundial, que en ese tiempo se le llamaba, hay 2 versiones de la película, hay una versión antigua y hay una versión moderna. El INSOF, así era que se le llamaba al imperio Oceanía en la primera versión de la película. Habían 4 cosas que él decía que era necesario lograr. El primero es la destrucción de los vínculos. La destrucción de los vínculos es el primer paso. ¿Cómo se nota la destrucción de los vínculos en la película? Hubieron algunas escenas en la película extrañas en cuanto a la relación entre los hijos y los padres, los hombres y las mujeres y los amigos. ¿Alguien se dio cuenta, Enrico o Amparo, se dieron cuenta en algunos de los detalles de cómo se relacionaban los hombres y las mujeres
¿Y cómo se relacionaban los hijos y los padres? Bueno, yo lo que yo pude observar ahí que era muy distante, todo tenía que depender del sistema y era escondido que se veían y dependía todo, eran vistos por cámara, todo lo que hacían, por si acaso iba en contrario a las leyes. Eso fue lo que yo pude observar. Ajá, cierto. Enrique, ¿notaste algo? ¿Perdón? Sí, sí iban en contra de la procreación, incentivaban la homosexualidad, de cierta forma la incentivaban, o sea, no creían, o sea, en la familia. Ajá, hay una escena donde llega una niña a visitar al protagonista. Y la niña es la primera que dice, a ti te voy a denunciar al gobierno porque tú tienes la mesa lejos de la cámara. ¿Por qué tú pusiste la mesa lejos de la cámara? Para que no te vean. Y el papá decía, no, pero hasta a mí me trató de denunciar. La niña, los hijos, el primer paso de todo de este imperio es destruir los vínculos de, entre hombre y mujer, padre e hijo y amigos con una meta específica y es desarrollar personas en soledad. ¿Por qué hay que desarrollar personas en soledad? ¿Qué ventaja le da al sistema tener personas en soledad? Bueno, Yo considero que no hay procreación. no hay procreación por un lado. Se puede solamente eso, que cuando usted tiene personas en soledad, los ideales en contra de los regímenes, pues no se crean. No. Y son personas depresivas también. Ajá, son personas depresivas. Alguien dijo algo más. Son personas también, pastor, que carecen de amor, tampoco, son poco afectivas, poco misericordiosas también. Exactamente. Son fáciles de manipular. Exactamente. Son fáciles de manipular. Las personas que están solas, que están tristes, que no tienen vínculos, que no tienen familiares, que no tienen amigos, son personas fáciles de manipular. Y como decía también Jordi, como no tienen vínculos, no hay manera de que se pueda crear resistencia, porque todo el mundo está por su cuenta. Divide y vencerás. Esa es una máxima para vencer. ¿Tú quieres establecer un imperio? Primero divide a todo el mundo. Es la regla número 1 para establecer un imperio. Divide y vencerá. Si están divididos, ¿cómo te van a hacer resistencia? Y yo no estoy hablando de la República Dominicana, ¿oyeron? Pero la República Dominicana es un país que está muy dividido y han logrado dividirlo en muchos pedacitos pequeñitos. Y eso, en parte, es lo que ha permitido que el país haya llegado al nivel en que está. Rompe los vínculos con los amigos. Aquí todos somos enemigos. Aquí cada quien va a buscarse lo suyo. Aquí cada quien tiene que... Si tú quieres más, tú vas y buscas. Todo el mundo tiene que defenderse y cuidarse de los otros, porque no hay amigos. Esos son los principios, los primeros principios para poder controlar a la gente. Eso es lo primero. Entonces,
¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Si lo vemos en la perspectiva bíblica, ¿cómo la Biblia contrarresta esta enseñanza? ¿Alguien me puede decir acerca de los vínculos y lo que dice la palabra? La palabra nos manda a andar unidos en armonía. El amor. Ajá, exactamente. El amor, la unidad, ¿qué más? Nos manda a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, a tener más amigos más que un hermano. O sea, ahí nos manda a congregarnos como, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Exactamente. E inclusive la palabra dice que todo reino y toda casa dividida contra sí misma no permanece. Exacto. Y ese es el principio que ellos aplican. Así que el principio tenemos para poder vencer, tenemos que dividir a todo el mundo. Y debemos comprender que eso se ha vivido históricamente en la palabra, pero los imperios inician dividiendo, es lo primero. Y ahora mismo, no sé si ustedes se han dado cuenta, en el caso de Estados Unidos, díganme cuál es la situación ahora mismo de Estados Unidos y el rompimiento de los vínculos. Están trabajando ahora mismo para romper los vínculos en Estados Unidos. ¿Y cómo se ha notado últimamente esos efectos? Bueno, ahora mismo en Estados Unidos hay un movimiento racial. Ajá. Lo han dividido uno con él ahora mismo, el tema racial. Ahora mismo ellos han logrado dividir a Estados Unidos. Ellos están divididos en muchas formas, pero ellos toman un tema y lo explotan hasta que logren romper de tal manera que una persona negra, de color, latina, cuando ve a una persona blanca, lo que tiene que ver es un enemigo. O sea, ya en Estados Unidos está convirtiéndose casi en un delito ser blanco. Pastor, el delito más grande es blanco, heterosexual, cristiano y que coma carne. Ya ahí tú la tienes todo. Porque ahora han vuelto el movimiento. No sé si usted ha visto en España, eso está una locura. Que las mismas feministas y los LGBT se meten con las personas que comen carne y se han armado unos líos grandísimos, y en Argentina también, porque cada vez más lo que buscan es excusas para crear conflicto entre las masas, y no nos damos cuenta de eso. Ellos están dividiéndonos, los hombres contra las mujeres, los heterosexuales contra los homosexuales, ponen a enemigar a los que comen carne con los que no comen, los que están con el clima, con el cambio climático con los que no están, los que están, o sea, están los inmigrantes contra los que son de la nación. Es una agenda para dividirnos en 1000 pedazos. ¿Y cómo? Cambiando la forma como vemos a los demás. Por ejemplo, aquí salió una noticia acerca de Dinamarca. Miren esta noticia y díganme cómo esto afecta la forma de ver a las demás personas. Violaciones en Dinamarca son cometidas por inmigrantes o sus descendientes, según un estudio. Díganme cómo esto afecta la forma como la gente va a ver a los inmigrantes en Dinamarca. No lo quieren. No lo quieren. Entonces, yo les hago una advertencia, mis hermanos. En los celulares llegan muchas noticias.
algunas son noticias de aquí, algunas son noticias de fuera. Coja las noticias con pinzas. No crea todo lo que usted está leyendo. Porque para cambiar la forma de cómo usted ve a los demás, se hacen dique de estudios, dique supuestamente noticias que no son noticias, son manipulaciones. ¿Para qué? Para dividir o para dañar, para desinformar, para que nos dividamos cada vez más y más. Unidos, ¿por qué? Porque cuando las personas están así divididos y están solos, son fáciles de manipular. Y luego, la forma como ellos lo controlan es uniéndolo contra un enemigo común. Uniéndolo contra un enemigo común. Estas pancartas, ¿alguien me puede leer estas pancartas de la feminista, por favor? Por favor, me lo puede leer. Fernando. Lourdes, por favor. Okay. Adelante. Perdón, Lourdes, ¿puede leerla, por favor? Yo puedo leerla. Ajá. Dice. Ajá, ¿qué dicen, Ada? Dice, bienvenidos a 1984, cada vez más cerca. Ahí tiene una D que no se ve, dice, somos malas, la pancarta. somos malas, podemos ser peores. Peores. Mata a tu papá, a tu novio, a tu hermano, y por ahí no se ve más. Exactamente. Este es el tipo de pancarta, de lema, que logran ponerle a la gente, oigan, estos son los pensamientos que logran que la gente acepte. Ahora, yo sé que usted está pensando, pero ¿cómo una gente en su sano juicio va a salir a la calle con una pancarta que diga somos malos y podemos ser peores? O va a defender y va a llegar a decir mata a tu papá, a tu novio y a tu hermano. Hay que estar loco. ¿Cómo hay personas que se atreven a decir eso? Y cómo llegan a que la gente defienda este tipo de pensamiento y adopte este tipo de actitud. Pero hay una película que ustedes van a tener que ver. Hay otra película que si ustedes no la han visto van a tener que verla para poder entender el control de las masas y cómo se manipula a los grupos y cómo se establece un estado, un gobierno totalitario. Ustedes han visto la película La Ola. La Ola. No es la película La Ola de una ola del mar que viene a jugar el mundo, sino que hay una película que se llama La Ola, que ustedes tienen que verla. La película La Ola surge porque un estudiante en Alemania hizo una pregunta a un profesor y él no se la pudo contestar. La pregunta que ella hizo fue, ¿cómo fue que los alemanes permitieron que Hitler matara a casi 6, 7, 8 millones de personas? ¿Y cómo es que ellos, cuando le preguntaron a los alemanes, vengan acá, ¿y cómo ustedes no detuvieron para que hicieran eso? Ellos dijeron que ellos nunca se enteraron de que Hitler estuviera haciendo eso. Y el profesor decidió hacer un experimento con la clase para enseñarle cómo Hitler logró que la gente apoyara que se mataran millones de personas. Y él lo hizo estableciendo una serie de reglas de control de masas y de manipulación de masas con el curso de la escuela. Y le puso como nombre La Ola.
un movimiento como si fuera un movimiento estudiantil basado en los mismos principios que Hitler utilizó con la juventud alemana. Y ustedes tienen que ver la película para que vean cómo él controló y qué pasó con los estudiantes cuando empezaron a poner en práctica esos principios de control. No la voy a explicar más porque la vamos a dejar para verla más luego y para comentarla. Pero esto que ustedes están viendo aquí, estas jóvenes que están ahí, las personas llegan cuando son manipuladas, pueden llegar a hacer cosas atroces. Cuando las personas están dominadas por el odio y por la ira, las personas se convierten en monstruos. Y cuando están trabajando en grupo, no hay una cosa más temible que un grupo airado. ¿Ustedes sabían eso? Cuando ustedes se topen con un grupo airado, salgan corriendo. No se quede ahí. En la ira colectiva no hay pensamiento. Eso es instintivo. Lo que hace uno, lo hace la masa. Es como la histeria colectiva. Exacto. Y lo que hacen también los líderes de esa secta, que juntan un grupo que le llenan la cabeza de cosas locas y lo llevan a cometer muchísimos actos delictivos y muchísimas cosas en pos de la causa de ellos. Exactamente. Y lo único que hacer, como si estuvieran endemoniados, lo que hay que hacer es simplemente hacerlo enojar lo suficiente. Cuando alguien va a decir algo. Entonces, lo hacemos enojar lo suficiente. Cuando lo único que hay que hacer, escúchenme, porque esto nosotros lo tenemos que entender bien, es manejo de masas. Eso se estudia, eso es psicología. Hay materias, carreras solamente para estudiar el manejo de las masas. Cómo domina y controla una masa, un grupo de personas para que hagan lo que tú quieras. Nada más hay que pagarle a 3 gente que vamos a tener 3 lemas y vamos a vocear 3 lemas, gente que viaja de otros países, viajan de país en país, se meten a las manifestaciones, traen un mensaje de odio, un lema de odio, y ellos son los que llevan la delantera cantando. ¿Y el grupo qué hace? El grupo va detrás haciéndole coro, enojándose cada vez más, y ellos pueden llevarlo a hacer cualquier cosa. Vamos a tirarle piedra a este edificio, allá van a tirar piedra. Vamos a quitarnos la ropa aquí, vamos a hacer una que yo qué, ahí se la quita. Vamos ahora a coger hombre y fajémosle a palo. Le fajan a palo, y si tienen que matar a alguien en la ira, en medio de la ira, señores, usted diría, no, pero eso no se da en este país. No, no se ha visto jamás en este país. Jamás. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto cuando agarran un ladrón en un barrio lo que pasa? Le entra todo el mundo. Sin piedad le entran a pedrar, con cuchillo, con bate, con lo que sea, porque yo lo he visto. ¿Alguien le ha tocado vivir eso, además de... Bueno, eso lo vemos a diario. Aquí en Macorís yo vi uno que agarraron, le dieron duro, y si la policía no interviene lo matan. Y en Santiago había uno que tenía un ensanche robando las baterías a los vehículos. Pero eso era una cosa tremenda. Se robaba 3, 4 y 5 baterías todos los días. Y lo atraparon, y si la policía no llega, lo matan, dándole golpe. Exacto. Entonces, esto es muy importante. Quiero que entiendan que es que hay que entender esto, porque nosotros, como creyentes,
también perdón, pastor, también se ha dado el caso de una persona que comete un maltrato contra una dama que la agrede o la mata. Entonces la población reacciona y Ajá, exactamente. y todo con una ira, todo el mundo le da y lo matan también. Control de masa. Sí. Rompe los vínculos, es lo primero. A que la persona estén solas. Y después que están solas, entonces únelo con ira, únelo con odio. Y hazte el vocero de ellos, que ellos van a hacer cualquier cosa que tú le digas. Ese es el sistema para controlar a las masas. Las masas enojadas van a seguir y van a hacer lo que se les diga y no van a pensar hasta después que lo hayan hecho. Doctor, eso es como un lavado de cerebro que le hacen a las personas. Exactamente. Exactamente. Y para eso utilizan diferentes temas. Y hay de aquel que caiga en manos de un grupo. Vamos a unirnos contra el patriarcado, vamos a unirnos contra los hombres, contra los haters, contra la homofóbica, contra los veganos, contra los que coman carne, y empiezan a dividir a la gente contra los cristianos. Cuando yo dije los haters, ustedes me creen. Si yo les digo que los haters son los cristianos, según algunos. Los haters, ajá, sí, alguien va a decir algo. Miren, la segunda cosa. Lo que pasa es que nosotros, los cristianos, somos los intolerantes, somos los extremistas, somos los locos, somos los ultraconservadores, somos los que creen en un libro viejo. Ese es el concepto que están inculcando. Exactamente. Y hay que comprender, hay varios pasos que ellos tienen definidos. Y el segundo es lo que ellos le llaman el negro blanco y la neolengua, que es algo que George Orwell menciona en la película. Entonces, el negro blanco es cambiarle el significado de la palabra. En la película existía lo que ellos le llamaban el ministerio del amor. ¿Y de qué se trataba el ministerio del amor? Si usted lo mandaban para el ministerio del amor, era porque usted iba a torturarlo. El ministerio de la paz era el ministerio de la guerra, el que fomentaba la guerra entre las naciones. El ministerio de la libertad era el ministerio de la esclavitud. El ministerio de la fuerza era el de la ignorancia. El ministerio de la verdad se encargaba de censurar a todo el que tratara de decir la verdad y creaba falsa propaganda y mentiras. Y ese negro blanco, que quiere decir darle un sentido contrario al significado, esa estrategia de manejo del lenguaje y cambio del significado del lenguaje es una estrategia usada por las colonizaciones, todos los colonizadores. Hubo alguien que dijo estas palabras. Esto fue un presidente latinoamericano que dijo esta palabra. Fernando, ¿puede leerlo, por favor? ¿Te fuiste, Fernando? Teresa, por favor. ¿Puedo leer si quieres?
Pastor, que hay dos Teresa. Están las dos Teresa ahí. Teresa María. Yo la veo ahí, Tere. Pues léela tú mismo, Cristina, entonces, para que participemos todos. Ok. Dice entero. Sí, por favor. Ok. Colonización del pensamiento. Creemos que recuperar nuestra potencia cultural, nuestra capacidad de pensar y creer es tal vez lo más importante de los procesos de liberación. La dominación cultural ha sido uno de los instrumentos más poderosos de sometimiento y subordinación. Ha sido voz presente y silenciosa del imperialismo. Ok, eso lo dijo Fernando Correa. Y esto es muy importante comprenderlo. La dominación de la cultura, la dominación del lenguaje y la dominación del pensamiento es una estrategia silenciosa para tomar el control del pensamiento de la gente. La meta es controlar el pensamiento. Y cuando un imperio llega a un lugar, ¿qué es lo primero que hace? ¿De qué toma control primeramente? ¿Cuáles son las instituciones o mecanismos que él automáticamente entra a dominar? Jordi, por favor, ¿puede leer esta lista? La prensa, la radio controla la opinión, promueve sus ideas, transculturiza. La televisión promueve el nuevo estilo de vida y sus valores. La educación cambia la historia, reeduca y modela la opinión y destruye la cultura. Control dominios web, control de apps informativas y demás. Muy bien, gracias. Eso es lo que hace, primero, controlar los medios de comunicación. La meta es colonizar el pensamiento, cambiar el sentido de las palabras. Y por eso, hoy día nosotros hemos visto reflejo de eso en el manejo de las palabras. Ustedes no han visto que en los últimos años ha habido como una especie de discusión seria en cuanto a la forma de hablar y a las palabras que se deben y no se deben de decir. Y idea de que las palabras ahora le dan un sentido contrario al sentido que tienen. Y no importa si es científico o no es científico. Díganme algunos ejemplos de cosas que se le han empezado a dar el sentido contrario a lo que son en realidad y cómo el tema de las palabras y el uso de la palabra se ha traído a colación últimamente. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo? Sentido se quiere decir que el género no viene determinado por la genética, sino que si yo me considero que soy una mujer, pues soy una mujer. Me están cambiando ahí todo, el concepto y todo. Exacto. Entonces ya ser hombre o ser mujer ya no está determinado por el sexo, sino que eso está determinado ¿por qué? Por lo que yo me sienta ser. Por lo que yo me sienta ser. Si hoy yo me siento ser mujer, soy mujer. Si me siento ser ¿sabes? Es una parte, y en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Qué hablamos sobre Estados Unidos de Nueva York, por ejemplo? Si tú a una mujer o a un transexual le llamas por el pronombre equivocado, tú le dices señor, por ejemplo, se supone que él no quiere que le digan señor. ¿Qué tú crees que te va a pasar en Nueva York? Bueno, hay reacciones.
¿Usted sabe de cuánto es la multa ahora mismo? La multa es de $125,000. Si usted le dice a un hombre, usted se equivocó, y usted, a una de esas gente que dice que creen que son mujeres, usted se equivoca, lo ve de espalda, entonces dice, señor, hágame el favor por ahí, y usted se equivocó, él lo puede denunciar a usted y usted le tiene que dar $125,000. ¿Qué le parece? Bueno, en Alemania, Merkel, no sé si fue una orden, un decreto que llaman aquí, o es una ley, todo aquel que trate de la conducta sexual de una persona es penalizado por la ley. O sea, si usted ve que un hijo suyo o un familiar o un amigo tiene tendencia a la homosexualidad y quiere hacer que cambie para que sea, como dice su género, que es un varón, eso está prohibido. Hay que dejarlo ser como él ya dijo que quería hacer. No puede hacer tratamiento, ni se puede dar consulta, ni se puede ir ni a un orientador, ni nada de eso. ¿Y qué le están haciendo a los niños cuando nacen? ¿Ustedes sabían que ya hay, a los médicos hay países donde no le pueden poner ni siquiera que hembra o varón en el nacimiento cuando lo declaran? ¿Ustedes sabían eso? Sí. Sí. Y que el nacimiento hay que dejarlo en blanco hasta que él defina. El médico no puede decir que varón ni que hembra. Ay, padre. Peor aún, Pastor. Mire, se está promoviendo ya la pedofilia como algo normal. Se llama transedad, le llaman transedad. Sí, y hay países donde si tú le llamas a una persona diferente a lo que esa persona se autopercibe, tú tienes problemas legales, puedes hasta caer preso. En Canadá, si hay un hombre que se ve como hombre, anda como hombre, pero se autopercibe como mujer y tú lo llamas con el artículo hombre, masculino, tú puedes tener problemas legales. O sea, que llega al punto de lo ridículo. Exactamente. Hermano, eso es igual que el cuento del jabón y del queso que usted hace. Exactamente. Me sabe a jabón, pero es que es que. ¿Qué dice la palabra, Enrique? Tú puedes ver Isaías 5:20. ¿Puedes verlo en la pantalla, Enrique? Yo puedo leerlo, si le parece bien. Ah, léelo, por favor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Oigan, la palabra no se equivoca. Y nosotros lamentablemente estamos viendo eso hoy día y lo vamos a seguir viendo porque eso es parte de la estrategia de control del pensamiento. Cambiar el sentido de las palabras. Ahí salió un anuncio en España. Hacienda dijo que le iba a dar un beneficio fiscal a las empresas que pusieran a mujeres, como que le dieran los cargos directivos a mujeres. Y eso ellos lo hacen con la idea de aumentar la igualdad. Ellos están hablando de igualdad. Pero cuando hablan de igualdad, lo que están hablando en realidad es de que las mujeres tomen el control. No estamos en contra de que las mujeres sean directivas. Pero lo que le trato de decir es que este es un discurso que cuando habla de una cosa, cuando actúa se está refiriendo a otra. Y no debemos dar, por ejemplo, cuando está hablando
feminismo, hoy día, el feminismo no busca igualdad. Lo que está buscando es que la superioridad, y eso es lo que crea entonces la brecha. ¿Para qué? Para la división y para el pleito. Pastor, a eso le llaman techo de cristal. Sí. Donde dicen que, porque de verdad están conformes, ni siquiera las estadísticas normales no la pueden entender, donde la brecha salarial, hay una brecha salarial entre hombre y mujer, y toman el número grueso sin hacer un análisis. Entonces, después que se le demuestra que la brecha salarial es inexistente, porque es inexistente, entonces dicen, no, el problema no es solamente eso, sino que hay un techo de cristal, y el techo de cristal es que las grandes posiciones jerárquicas la tienen los hombres, las mujeres no tienen ninguno, cuando también eso es pila de falso. Señores, pero ustedes saben que el imperio más grande era el Imperio Británico, y ustedes saben quién lo dirigía. ¿Ustedes saben quién dirigía el Imperio Británico? Margaret Thatcher, la dama de hierro. La dama de hierro ahora, modernamente, pero en los tiempos del Imperio Británico, la reina Victoria. El Imperio Británico siempre ha tenido una reina. La reina Victoria primero. Ahora la última reina, ¿cómo que se llama? La reina de Elizabeth, es la que se llama, la de ahora. Y ellos pusieron la primer ministro, que dice Franklin, la primera ministro, Margaret Thatcher, que esa era una leona. Una leona tremenda. Señores, esa era la mujer más poderosa del mundo. La dama de hierro. La dama de hierro. El imperio más grande del mundo, dirigido por una mujer. Entonces, aquí hay algo que hay que comprender. Que para controlar el pensamiento se cambian las palabras, pero hay otra cosa que hay que cambiar. Había un pensamiento, para terminar con este punto, del tema del control del pensamiento. Escuchen esto es muy importante. El lema es esto: lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. Escuchen esto: lo que no forma parte de la lengua no puede ser ¿qué? Pensado. ¿Y eso qué quiere decir? Que si controlamos las palabras, si le cambiamos el sentido a las palabras, si prohibimos algunas palabras, entonces con eso estaremos controlando la forma de pensar de la gente. A tal manera, ustedes saben que yo estaba en la capital, me pasó algo rarísimo. Una mujer. Yo estaba conversando con alguien, le digo, me dice, oiga, ¿y cómo te está? Yo le digo, ay, mira, me tuvieron que operar de una piedra en los riñones. ¿Y por qué tú no rompes esa piedra bebiéndote una pastillita? Me dice. Yo le digo, lo que pasa es que las piedras que yo produzco son piedras muy duras. Son una piedrita así como negrita, como la piedrita de los ríos. ¿Usted ha visto cuando usted va al río y busca una piedra así negrita? Las piedras de los cálculos renales regularmente son blancas o son amarillas, pero las mías son negras, son muy duras. ¿Qué pasa? Que cuando yo dije así, la persona me paró y me dijo, escúcheme, no use esa palabra, y que negrita. ¿Por qué la piedra es negrita? Eso es discriminación. Y yo me quedé así mirando. Le digo yo, pero era que yo no le hice caso, yo le dije, pero es que era la piedra
era negrito, porque era de color de óigame, y me echó un pleito porque yo dije que la piedra era negrita, que eso era una ofensa racial que yo tenía con decir que la piedra era negrita. ¿Alguien me puede explicar, hermano? ¿Me le puede dar algún sentido a eso? ¿Qué es lo que pasa? Pastor, ¿por qué no le dijo era blanquita? Porque él dijo que era blanquita. No discriminó ahí lo blanquito. Exacto. Pero si la piedra era negrita, yo no puedo decir que era blanquita. Yo siempre digo así con las mías. Ay, las mías son negritas. Ajá. Entonces, oiga, usted está discriminando porque la piedra es negrita. ¿Cómo va a ser que la piedra es negrita? Yo le digo, pero es que es negrita, ¿y de qué color es? Señores, controlar el pensamiento tratando de controlar las palabras. Eso es lo primero. Es el primer paso y por eso que ese tema esa teoría de controlar las palabras, eso es una teoría de manipulación utilizada por los imperios. Y eso en la película, ustedes tienen que ver la película para que ustedes vean el ejemplo de cómo lo hacían en esos estados autoritarios de aquellos tiempos. Otra cosa importante es quién define la verdad. En los estados totalitarios, quien define la verdad es la mayoría. Y el que tenga más like es el que tiene la razón. Ustedes sabían eso, así es que funciona la manipulación del razonamiento de las masas, que son los likes. Esta es una generación que ha sido adiestrada para creer que la verdad lo define la mayoría. Si la mayoría está dándole like, si es tendencia, ay, esto es tendencia ahora mismo. Esto es tendencia. Mira, tiene 5,000 likes. Entonces, si tiene mucho like, eso quiere decir que esta es la verdad. El que tiene la razón es el que tenga muchas personas que le dé una manita para arriba. ¿Alguien me puede explicar por qué eso no funciona y no es real? Bueno, yo podría poner como ejemplo el método científico para comprobar si algo es verdadero. Hay un proceso, ¿verdad? Hipótesis, investigación, experimentación, para comprobar si eso es verdad. Entonces, con el simple hecho de que el pensamiento de una persona tenga más seguidores, no va a significar que eso sea verdad. No tiene ninguna lógica darle la razón a algo que haga mucho escándalo, que es tendencia. Exacto, eso es verdad, gracias. Tremendo ejemplo. La gente pensaba que la tierra era plana. Era verdad porque la gente lo decía. La mayoría siempre tiene la razón. Algunas veces la mayoría tiene la razón. Algunas veces la verdad está en el grupo pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona se convence de que el que tiene más likes es el que tiene la razón, ¿cómo se manipula entonces a una sociedad que piensa que tiene más likes, tiene la razón? ¿Alguien me puede decir cómo se puede manipular a esa persona? Los likes se compran, hasta eso se hace. Por la noticia.
Claro, y la reproducción. O sea que yo puedo, si tengo dinero, en una opinión dada cualquiera, yo puedo comprar likes para que me le pongan 1 millón de likes, por ejemplo. Sí, claro que sí. ¿Y qué pasa Eso con es la manejable. sociedad, los jóvenes, cuando ven que tal cosa tiene 1 millón de likes? ¿Qué ustedes creen que piensan los jóvenes cuando ven 1 millón de likes en un video, en una enseñanza, en una opinión X? ¿Qué ustedes creen que piensan los jóvenes de hoy día cuando ven eso? Que lo que se dice ahí es verdad, que hay que seguirlo, Exactamente, porque eso es correcto. exactamente. Pero yo iría más lejos, Pasto. Yo no diría nada más que los jóvenes. Ujú. Hasta muchos adultos creen que esto es como según la tendencia. Según la tendencia. La mayoría está dándole like a esto. Esta es la verdad. Y yo estoy hablando de esto, mis hermanos, porque el evangelio será y es puesto en, en la mira. Y los principios y los valores cristianos serán puestos en la mira. Y están siendo puestos en la mira. Y usted y yo tenemos que saber la forma como el enemigo va a tratar de atacarnos y cuáles son sus métodos para atacarnos, para desacreditarnos, para, para darle a entender a esta generación de que ellos tienen la razón, que ellos tienen la verdad y que el evangelio está mal. Y la prueba de eso es que mira que todo el mundo me está dando like y el evangelio le están dando no me gusta. Y esa información no es verdad, no es veraz. ¿Por qué? Porque esos likes y eso no me gusta se compran. Y yo puedo hacer opinión y hacerle pensar a la gente que la mayoría de la gente no está de acuerdo cuando la realidad es que yo lo que hice fue que compré 1 millón de likes y ya con eso le hago pensar a los inocentes de que esta es la tendencia y que esta es la verdad. Así que para manipular a la gente y cambiarle su forma de pensar y controlar sus opiniones, el imperio utiliza diferentes técnicas. Así que no se sorprenda de que usted vea que haya gente apoyando a los homosexuales y usted vea tanta gente apoyando el aborto y usted vea gente expresándose en contra del evangelio y tanta gente apoyándolo. No se sorprenda. Puede darse el caso que esa sea esto esté refiriéndose a la realidad, pero puede que sea una manipulación también para que para convencerte de algo que es mentira. Otra cosa es el paracrimen que se ve en la película, y el paracrimen es lo que se llamaba la policía del pensamiento. La policía del pensamiento. Aquí hay una pequeña caricatura que quisiera que alguien me la interpretara. Joselito, ¿me puede interpretar esta caricatura? Dice, vaya, vaya, ¿verdad? Vaya, vaya, pensando, ¿verdad? Entonces ahí le pone una multa ahí. Exactamente. Y Una multa porque está sí, pensando. porque está pensando. Porque está prohibido pensar. Según el pensamiento del policía, eso es prohibido que la persona piense por sí sola. Exactamente. Lo que quiere decir es que la opinión que vale es la opinión que te diga el sistema. La opinión tuya no vale. La opinión es que ellos establecen la verdad por mayoría, por voto, por like. Entonces tú tienes que someterte a eso. Y si tú piensas algo diferente, entonces tú tienes consecuencias.
En la película ustedes lo van a ver cuando la vean, pero aquí hay un pequeño afiche. Jordi, ¿puede leerme este afiche, por favor? Parece que no se ve completo. La de la mano derecha que dice, conoce a Luisa. Conoce a Luisa, la acabas de mirar sin su consentimiento previo. Acaba de cometer una violación telepática. Al conocer a la mujer siempre mírale hasta que ella lo indique. Terminemos con el criminal. Un amigable recordatorio de la policía del pensamiento. Usted acaba de cometer una violación telepática porque miró a esa mujer sin su consentimiento. Entonces, miren lo que sucede. Usted diría, esto es una cosa ridícula. Esto jamás se va a ver. Sin embargo, Netflix, en el desarrollo de sus producciones, prohibió mirar más de 5 segundos. Está prohibido en las producciones de Netflix que un hombre mire a una mujer más de 5 segundos. Escuchen esto. Tiene un reglamento estricto Netflix en el rodaje de su plataforma donde le prohíbe mirar a más de 5 segundos de un hombre a una mujer. O sea que si una mujer está ahí, usted tiene que mirar para cualquier lado, pero no puede mirar a más de 5 segundos. Y eso es simplemente para que nos demos cuenta, porque usted diría, bueno, pero está bien, quizás eso sirve de algo. Esa es una regla de la que van a venir. Es un ejemplo de cómo es que ellos van a tratar de controlar a las personas a tal punto que van a juzgar hasta lo que tú estás pensando. No solamente lo que tú dices, ni la forma de hablar, sino lo que tú piensas. Porque lo que tú dices, no mire, porque ellos están buscando lo que tú estás pensando también. Independientemente de que tú hayas hecho o no hayas hecho, a eso es lo que yo le llamo en la película el paracrimen. Paracrimen es voy a castigar no por lo que tú hiciste, sino por lo que tú pensaste. Y para eso es que viene el tema de la vigilancia masiva. Esa es otra cosa que en la película lo vemos. En esta versión de la película, que es más moderna, porque hay dos versiones de la película, en todas las habitaciones había una cámara de el gran hermano y una cámara vigilando a todo lo que la persona hacía las 24 horas del día. Y este vigilante se le llamaba el gran hermano, The Big Brother. El lema era, The Big Brother is watching you, el hermano mayor te está vigilando. Gracias a Dios, que todos nosotros no hemos llegado a ese punto. Yo encontré esta caricatura. Karen, ¿tú puedes leerla, interpretarla, esta caricatura? Un momento, que no me sale, Nidio, espérate. No veo nada, nada más veo una pantalla que dice Nidio y ya. ¿No te sale a quién le está saliendo? Joselito, ¿te sale a ti? A mí, sí. A mí me sale, Nidio. Sí. Léela, por favor, Junior. I read that the government wants to start camera everywhere to record our o sea que el gobierno quiere instalar cámaras en todos los lados para ¿verdad? Estar pendiente de todos los movimientos de nosotros. Ajá. ¿Y qué le dice el otro? Scar, o sea, como que se asusta. Ajá, eso da miedo, ¿verdad que sí? Eso da miedo, le dice, pues eso da miedo, exactamente. Ajá. Ahora miren la figura, a ver qué ustedes notan. ¿Tú notas algo raro en la figura?
en la caricatura. Todo el mundo tiene un celular en la mano. Todo el mundo tiene un celular en la mano, señores. No, con cámara por todas partes. Señores, pero no vayamos tan lejos. Cuando teníamos, por ejemplo, el Instagram que estamos viendo, ustedes saben lo que son las cookies, que dicen, acepten las cookies, algo así. Sí. Yo no sé bien cómo funciona eso, ¿verdad? Pero a veces yo estoy hablando de, pon tú de un capuchino, que te escucha lo que tú estás hablando, tú estás hablando como con otra persona y ya te empiezan a mandar publicidad de restaurantes, de no sé qué. Y yo dije, pero ven acá, ¿y cómo es que esta gente saben? ¿Por qué será que escuchan a uno? Yo no sé cómo que eso funciona. Yo no me acuerdo de eso. Miren, no voy a abundar en esto, porque ya esto es algo que lo manejamos bien. Voy a tratar el último tema, que es controlar el pasado, porque este es el último punto que en la película se trata. Controlar el pasado es el siguiente punto. Controlamos el pensamiento, vigilamos masivamente a todo el mundo y luego controlamos el pasado. ¿Qué es controlar el pasado? Controlar el pasado es utilizar la historia como una herramienta para reforzar el discurso que yo quiero que la gente crea. Yo voy a reescribir la historia para que la gente vea la vida como yo quiero que la vea. Por ejemplo, el lema de quien controla el pasado, controla el futuro. A ver, Ada, por favor, ¿me puede leer este panfleto feminista? Gisbel, ¿está ahí? Puedo leer. Por favor. Somos las nietas de todas las brujas que no pudisteis quemar. Exactamente. Somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar. ¿Y qué es lo que está tratando de decir esto? Lo que está tratando de presentar es como nosotras somos la víctima de lo que se ha estado haciendo desde el pasado. Lo que está es conectando a esta gente supuestamente con una injusticia desde el pasado. Eso es algo que en el pasado lo estaban haciendo y ahora quieren hacer también. En la película había un departamento que se encargaba solamente de ir a los libros de historia para cambiar todo lo que los libros de historia decían. Todos los libros de historia lo iban cambiando y poniendo la historia como a ellos les convenía. Gracias a Dios que eso en este país nunca lo hemos visto, que hayan cambiado la historia para que eso no. Nosotros los dominicanos manejamos la historia exactamente como sucedieron las cosas, ¿verdad? Para nada. Ya quieren poner a los haitianos que tuvieron. Hay unos libros de historia que salieron, que el gobierno estaba permitiendo, como que los haitianos tuvieron más participación en la historia de nosotros, o sea, como realzando más la labor de la haitiana que la de nosotros.
Exactamente. Para poder controlar el futuro. Eso es, y eso es internacional. Eso es poniendo a presiones internacionales que le exige que tengamos más inclusión con los haitianos en nuestro país. Decir eso al gobierno. Y para prestar dinero y para todo, ponen cláusulas. Ah, yo te voy a prestar si tú aceptas esto, esto y esto. Entonces, eso uno va comprometiendo la vida la historia de nuestro país, la va uno regalando al mejor postor. Y van a empezar a desaparecer biografías de personajes, de restauradores. ¿Con qué propósito hacen eso? ¿Con qué propósito desaparecen? Ya no mencionan a los que fueron restauradores, ya la gente no sabe ni quién fue Mella, no sabe ni quién fue Duarte, la gente no sabe nada, no saben de las batallas, no saben nada. Y cuando viene a ver los libros de historia que están llegando ahora, señores, hablan más de los haitianos y de la historia haitiana y de esto que es de los dominicanos. Lo que pasa, pastor, es una percepción que yo tengo cuando uno deja de escuchar lo que nuestros antepasados hicieron, no me motiva a mí a luchar por algo por lo cual yo no tengo conocimiento. Más sin embargo, si nosotros realzamos la labor independentista, vamos a decir, del mismo Juan Pablo Duarte, de defender de a capa y espada, aunque estuviera fuera, lo que sea, de defender nuestra república, vamos a decir, hacerla y formarla. Eso quizás nos motiva a nosotros a no dejarnos engañar en estos tiempos, pero cuando empezamos a escuchar o dejamos de escuchar que esos restauradores tuvieron y todo eso, entonces no tenemos como una fuerza que nos motive en cuanto a luchar por nuestra patria, entonces se nos va como olvidando la historia y vamos valorando las otras cosas que nos quieren imponer. Exactamente. En otras palabras, sin tú darte cuenta, la próxima generación ya está condicionada conforme al pensamiento del sistema que ellos están tratando de establecer. En otras palabras, controlaron el futuro, controlando el pasado. Así que por eso cuando ellos se refieren a la Biblia, van a hablar de cosas así como la Biblia es un libro machista. La Biblia es un libro en donde se nos ha discriminado. La Biblia es esto, la Biblia es lo otro. Siempre hemos sido atacados por la Biblia y esto y el otro. Y por causa de la Biblia es que ha existido tal el machismo. Y empiezan entonces a crear un pasado distorsionado, una mentira que hace que la gente entonces vea a la Biblia como la causante de tragedias del pasado. Y al hacer eso, entonces hacen que la generación mire a la Biblia con otros ojos. La nueva generación entonces ve a la Biblia con malos ojos. Y es verdad que la Biblia es machista. Sí, la Biblia es machista, porque mira. Y empieza entonces a buscar, a distorsionar el texto bíblico y la historia bíblica y a darle otra interpretación y así reescriben el concepto de la historia. ¿Para qué? Para manipular a las personas y para justificar sus pensamientos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, unos datos sobre, porque no lo mencionamos ahorita, y ya con esto vamos a terminar. Es verdad, la mujer ha sido muy maltratada, pero desde los 1800, la mujer tuvo acceso a la educación. Desde los años 1700, ustedes sabían que los autores más vendidos son mujeres. Y un ejemplo de eso es Jane Austen, una escritora famosísima, que han hecho películas. La creadora de la ciencia ficción fue una mujer.
el primer premio Nobel de literatura de Latinoamérica, Gabriela Mistral, una mujer. Sin embargo, aunque, ¿qué dice el que oye la historia como ella la cuenta? Solo menciona las cosas negativas y no los avances, porque el propósito es que hacer que la gente se enoje y se divida para poder dominar a las personas con esa división. Cambia la forma en la que tú piensas para poder convencerte y para poder dominar tu pensamiento. La idea es llevar a la gente a que todos pensemos, creamos, hagamos pensar lo mismo. Aceptar las cosas unidireccionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que diga el jefe, lo que diga la multitud, lo que tenga más like, eso es lo que va, esa es la verdad. Lo que tenga más me gusta, esa es la tendencia, esa es la verdad, eso es lo que está correcto. Y a eso se le llama un pensamiento unidireccional manipulado por los medios, manipulando la información, vigilándonos y allí con represión política y social. Esta es la película 1984 que me gustaría que ustedes la vieran detenidamente y compararan estas informaciones con la película para que la semana que viene tengan ya la referencia completa. Les voy a dejar otra película de ella para la otra semana, que es La Ola. Miren esa película, La Ola, es una película vieja, no vean la moderna, vean la vieja. Y se van a dar cuenta en YouTube porque aparecen unos estudiantes sentados en un salón de clase. Así es que tiene que verse la película. Pastor. Sí, mi hermana. Esta película que usted narró es la historia de mi país. ¿Oyó? Así mismo, como usted lo ha explicado, así sucedió y está sucediendo en mi país. No hay nada extraño, igualito como usted ha hablado. Y es exactamente lo que quieren hacer aquí y la gente no se da ni cuenta. Porque el sistema, el nuevo orden mundial, se está estableciendo de manera silente. Antes venían los barcos a invadir, venían los portaaviones. Ahora vienen maestros a ocupar las universidades, vienen empleados del extranjero a ocupar los medios de comunicación y vienen manifestantes pagados a hacer marchas, a provocar a las multitudes y a crear opinión a través de manipulación y a través de dinero, como decía Karen. Así es. Con el apoyo del gobierno, simplemente por el dinero que ellos le están facilitando a los gobernantes corruptos. Así que por dinero nos están vendiendo y nos están entregando en bandeja de plata para que esta generación sea manipulada al pensamiento del nuevo orden mundial. Y eso es la realidad que estamos enfrentando y que seguiremos enfrentando. Así que esto no es nuevo, señores, no es nuevo, y por eso les hablé basándome en esta película y quisiera que lo entendiéramos bien, porque los jóvenes, esta generación de jóvenes es una generación... ¿Perdón? Ajá, ¿me escuchan ahí? Ahí, sí. Ajá, esta es una generación que se deja manipular fácilmente, señores. Esta es la generación que está enfrentando la ola más grande de manipulación jamás vista. El control, la supervisión, la manipulación de la historia, la manipulación del lenguaje. Todo lo estamos viviendo hoy día y esta generación, estos jovencitos, no están conscientes de eso. Y su pensamiento puede ser influenciado más de lo que nosotros pensamos. Y por esa razón es que tenemos que
conocer estas cosas. Señores, el Señor nos ayude. El Señor está por encima de todas las cosas, pero no, y por eso no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorar las estrategias de Satanás. Tenemos que darnos cuenta de cómo, qué estamos enfrentando, cuáles son los obstáculos que estamos enfrentando y las ataduras y la forma como el enemigo va a tratar de pelear en contra del evangelio, o como ya lo está haciendo. Así que ojalá que esto nos ayude a comprender mejor lo que está pasando con esta generación y lo que va a estar sucediendo y lo que va a continuar sucediendo en nuestra sociedad en los próximos años. El Señor nos dé la sabiduría para manejar esa situación. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Y voy a pedir, por favor, a mi hermana Amparo, por favor, si puede despedirnos en oración. Pastor, ella tuvo que ausentarse un minutito. Oh, pues ora tú mismo, por favor, entonces. Bien. Una vez más, Señor, te damos las gracias por todo este tiempo que hemos pasado juntos analizando todas estas situaciones, Señor. Todas estas amenazas que estamos bajo todas estas amenazas de quebrantar todo tu mandamiento, todas tus enseñanzas, todos los valores de vida que están en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos capacites cada día más y que lo que se ha hablado aquí, Señor, lo pongamos en el justo contexto, Señor, de esta batalla que tendremos que enfrentar, pero no estamos solos. Tú nunca nos vas a desamparar. Amén. Estamos siempre, Señor, con tu dirección. Solo necesitamos tener un corazón contrito y humillado, apegado a ti, Señor, a tu palabra, para que cada día más ella nos guíe, nos guarde y nos dé la fortaleza que necesitamos para enfrentar tantas cosas malas que nos vienen. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Y que cada hermano que estuvo participando en esta reunión, el propósito por el cual fue hecho sea cumplido. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Antes de irnos, quisiera recordarle los horarios de oración que cogimos para el día de mañana, para nuestra cadena de oración, para que pongamos como uno de los propósitos principales las elecciones que vienen, hermanos. Estas son unas elecciones muy preocupantes y necesitamos clamar para que el Señor tome control y ojalá Él permita que los planes de los hombres impíos sean deshechos y hombres de bien puedan asumir cargos de autoridad en estas nuevas elecciones. Oremos, mis hermanos. El Señor es poderoso y Él es el que pone y quita reyes. Que Él nos ayude y que nos dirija y que este proceso termine siendo de bendición para nuestro pueblo y para nuestra nación. Porque es preocupante lo que estamos viendo realmente para este periodo eleccionario. No hay muchas opciones, mis hermanos, realmente. No hay muchas opciones. Y el Señor que nos dé sabiduría. Muy bien, mis hermanos, paz de Cristo. Dios me le bendiga muchísimo a todos.